¿Qué no te pasa? Apágueme la luz. Oye, que algo sirve el Kung Fu. Uy, pero que no veo nada, ¿no? Por eso le decía, que va a tener que hacerlo mirando para allá. Profe, pero mi compañero dice no ve la pizarra. ¿Sí? ¿Sí? ¿No ven eso? No veo la pizarra, mi mamá. Ah, porque la cámara está apuntando. ¿Está bien? Está apuntando el profe. Ah, ya, pero... Profe, no nos pesque lo que tenía eso. No, pero mira, po, ¿Qué pasa? ¿Estamos hablando de ley? la compartición de pantalla se ha detenido. Ya lo estamos viendo. Desconectada. Va a ser la clase, ¿no, profe? ¿A la vigüita nomás? Y los compañeros que están Ay, no sé, problema. Alguna cosita de clase. compañeros. Vamos en directo. Pregúntale a Omar si está viendo la. O si no, ya, así que. ¿No lo sientan? ¿Para shorteando? Sí, Hay dos participantes, dice. Hola. Estoy en clase ahora. Eso. Sí. Dijimos que primero. Oye, en el grande. No, pero en el grande, el segundo piso. Y pasaba 5. Ya. Ya, chao. Quizás lo que pasa es que está compartiendo la pantalla. Está compartiendo eso, pero no la cámara. ¿Es que no tiene inicio el video? Sí. Claro. Está viendo, los que están en forma remota están viendo esto, ¿no? Pero lo están viendo. Pero profe, ¿no fue el video? Sí, porque están viendo solamente el PDF, no están viendo la clase de La cámara. la grabada. Ya, Ni porque- con la cámara, ni con el pizarrón, ni con usted, ni con nadie. Entonces no habría que compartir eso, habría que compartir la cámara. No sé. El problema de configuración de la cámara ya Sí. ya se está No, buscando. el notebook tienen que tenerlo ¿Ya listo? listo. Sí, Ah. sí. Probado, La presentación y Y no, pero ¿me escuchan? Yo iba a preguntar. Wilson. No, sí, yo creo que sí. Pregúntale a Omar, pregúntale a Omar. Ah, Sí, la yo creo la verdad que de sí. Wilson ahora. Sí. ¿Y quién está aquí? Wilson. Wilson. Dice que se escucha, profe. ¿Sí? Sí, escucha. Ya, entonces que trate de seguirme, no voy a pedir ni una cuestión, voy a explicar nomás. No podemos hacer nada. Claro. Todo esto lo vimos, terminamos. Vamos. Nos vamos. Ínfimo, supremo, lo vimos. Así es. ¿Sí? Norma, ¿vino la nota? La casa está muy mal. A ver, ¿quién era el otro? Póngale Gracias, Pedro. Profe, se cortó la conexión a internet, dice. No, se cortó ahí, no, dejó de compartir. Pero llama a Karen, pues. Profe, llamó a Karen. ¿Ah? Llamó a Karen. Ya, por favor. Para que quede así. Ah, claro. No, se cortó la. Que arregle todo lo que hicieron ustedes ahí. Usted. Se cortó el wifi. Lo que hizo. Lo que hicieron ellos ahí. ¿Cuál es la cámara aquí? Aquí tengo una cámara. Era la 360 que No, 70 no, sino sigue bueno. Ahí está. Calla. no, exhibido. Ay, sí, mira. ¿Cómo se lo usa para que lo siga?
No. Ah, estaba Ahí ahí. está. No quiero que me siga. Ahora es con el Y ahí nomás, No me sigue ni el perro y que... y ahí nomás, ahí se ve la Uy, no pizarra. toques nada, mamá. ¿Y qué vaya a proyectar ahí? ¿Y la clase? Está proyectando esto, parte de la pizarra. Sí, pero ¿y el tata nada? Si al final, o es uno o es el otro. No, no vimos la clase. Y yo tampoco. A la antigüita, Entonces sacamos el telón y dejamos todo. ¿no? Yo tengo que quieren que quedamos. La gran mayoría están acá, digo, esas clases, ¿no? Me siento presionado. Bajar a la ceja, ¿6 lucas menos? Matrícula gratis mínimo. Deberían dejarlo configurado. Configurado, listo para usar, poner ¿Nosotros podemos hacer un reclamo? Pero obvio que sí, ¿no? Porque estamos El presidente del curso va Creo que es un requerimiento al tiro, levantar una solicitud. como se le puede, aumento de pan, fue una comunicación. Tú como delegado del curso. No, PowerPoint, no. ¿Tiene libro de otro? Sí, un PDF. ¿Dónde está ese? Está... Está formateando el computador. Psicología. Desea formatear todo. Arte 4. Comparte los certámenes. Sí, Ahí lo van a ver, ahí lo van a averiguar. Aunque dejamos el Sí, tamaño. porque Sí, lo van a averiguar. Oh. Está el Matías, el Omar, están los dos. No, por favor, otra vez. No se compartimos nada. Y Wilson, pero si con la cámara. Ahí está, déjalo. Ahí no. ¿Quién lo ve? Sí, lo ven. ¿Sí? Está clarísimo. Si nosotros lo vemos, lo ven todos. Ahí nosotros somos mayoría, sí, con dos nomás y primero. Por eso mismo. Ya, norma también lo vimos. Todo esto lo vimos. Las normas, ya recuerden, sí, ya me perdí. Las normas 1, 2 y 3 las vimos. Sí, eso te la vi. Las explicábamos todo. Si quiero llegar a los ejercicios para poder entrar a aplicar, si es que hay algún ejercicio. Llegamos hasta por ahí. ¿Hasta Distancia de origen, no, ese también lo vimos. La equivalencia. Bola abierta, bola cerrada. Ah, lo pasamos. Más adelante. Sí, Lo pasamos. O sea, no lo vimos. Eso, la observación. Lo pasamos de largo. En la bola que Pasamos la bola. Pasamos la bola. Sí, no, pero eso lo vimos. Eso, ya. Esa observación es que cuando necesitemos un vector unitario, se calcula la norma y se divide cada componente por la norma, eso lo dije, que lo íbamos a ocupar en algún momento. Y vi un ejemplo. Métrica también. No. Sí. Este lo saltamos, producto escalar. Porque este no lo vamos a necesitar. Sí. Propiedades, topología. Aquí quedamos. Bola abierta y bola cerrada. Vimos solamente bola abierta y bola cerrada, ¿no es cierto? Cuando se ni la norma 1. Vimos el gráfico de una bola abierta, pero vimos la definición. Básicamente, ¿qué es lo que significa una bola abierta? Es un conjunto donde no incluye el borde. ¿Sí? Y una bola cerrada donde sí incluye el borde. Y la diferencia, ¿dónde la anotábamos? Era aquí. El menor. Menor estricto, menor igual. Eventualmente podría ser mayor estricto, mayor igual, ¿sí? Pero cuando va mayor o menor igual, es que incluye el borde. La igualdad hace que incluya el borde. El estricto hace que sea abierta, que no incluya el borde. Me da por mirar El ahí. supremo es igual a la línea. Ya. Vecindad.
Ah, sí. ¿La vimos también? Sí. Ya, pero repasemos para que... ¿sí? ¿Qué es lo que es una vecindad? Es un conjunto donde uno habla de vecindad para un punto, para el punto X0, para el punto X0, este conjunto es una vecindad porque está contenido, está dentro del conjunto. ¿Y cómo demuestro eso? Cuando lo puedo encerrar por una bolita completamente contenida. ¿Sí? Eso es la vecindad. ¿Sí? O sea, si ese punto estuviese aquí, en el borde, no estaría perteneciendo, este conjunto no sería una vecindad. ¿Por qué? Porque cuando yo lo encierro, la bolita esta, ¿no es cierto?, se sale del conjunto. Tiene que estar completamente contenida. O sea, para llamarle vecindad, el punto tiene que estar adentro. ¿Sí? Totalmente. ¿Ya? No, se lo pasamos. No te lo pasamos. Qué bueno. Sí, lo pasamos. Yo digo que hago recordado. Bien. Un conjunto acotado es un conjunto que se puede encerrar por una bolita. También hicimos un ejemplo. ¿Sí? Sí. Sí. Y demostramos que una recta no era un conjunto acotado. ¿Sí? Claro. ¿Por qué? Porque una recta es infinita, no la podemos encerrar. ¿Sí? El trazo sí. El trazo lo podemos encerrar. Un cuadrado lo podemos encerrar, pero una recta no, porque es infinita. ¿Sí? Ya, tan experto, ya. Nada más. No, incluso no necesitamos. Ya, aquí fue donde quedamos, ¿no es cierto? En el ejemplo. Profesor, una consulta, ¿por qué cuando usted habla de norma euclidiana se refiere a la norma 2? La norma euclidiana es la norma 2. Solamente la 2. Sí. La norma modular es la norma 1. Modular porque es por el valor absoluto del módulo. Y la 2 tiene que ver con la recta. ¿Perdón? La 2 tiene que ver no con la distancia. Porque Es que todas las normas permiten distancia, inducen una distancia. La norma 1, la norma 2 y la norma 3 permiten medir distancia. Obviamente la distancia la mide de forma distinta por cada una de las normas. esa es la diferencia. Esa es la diferencia. ¿Sí? Se llama norma modular, norma euclidiana y norma del máximo. ¿Ya? Y si yo la transformo a distancia, distancia modular, distancia euclidiana y distancia del máximo. ¿Sí? ¿Estamos? Es para distinguir. O norma 1, norma 2, norma 3, métrica 1, métrica 2, métrica 3. Pero los nombres más genéricos son esos. Norma modular, norma euclidiana. ¿Estamos? Bien, también vimos, y esto era un poquito lo que le insistía yo, ¿no es cierto?, que el concepto de bola uno siempre se imagina algo redondo. No necesariamente redondo, depende de la wincha que tomamos. ¿Sí? Vimos, y el conjunto donde estamos, ¿cómo son los objetos? Si estamos en R, una bola abierta representa un intervalo abierto, el que está ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta recta es R, pero nosotros nos miramos para allá, o sea, achuramos para marcar que la recta desde aquí hasta aquí es el conjunto que estamos diciendo con ese intervalo. ¿Me siguen? ¿Sí? No es que tome elementos aquí o ahí, no, aquí no va a tomar los elementos, en la recta. ¿Sí? Por lo tanto, esta cosa claramente es plana, no es redonda. Pero el concepto de bola abierta, ¿qué es lo que significa? Que no incluye el borde, la frontera.
Y este intervalo no incluye ni ese borde ni ese borde, y no tiene más borde. Entonces es una bola abierta. Si yo hago el intervalo cerrado, o sea, incluyo los extremos, sería una bola cerrada. ¿Sí? Si pasamos a R2, ahí ya tenemos figura largo y ancho. Pero también la forma de la bolita, ¿no es cierto? Si usamos la norma 2 o la norma euclidiana, la distancia me genera una circunferencia centrada en el origen de radio menor que 1. ¿Sí? Y su gráfico va a ser, ¿no es cierto?, un círculo, sin incluir el borde. Es lo que uno se imagina de una bola. Dale, voy a mirar para eso. Ese punto que está entre... Esta es una bolita abierta con la norma 2 en R2. Pero esta, que no tiene nada de redondo, es una bolita, es la misma bolita, pero medida con la norma 1. Entonces, su forma depende de la wincha. En R, una bola era un pedacito de recta. En R2, ¿puede ser redonda? Sí, lo que uno está acostumbrado, pero también puede ser esto. ¿Sí? Bien. Pues la norma 2, esta, su ecuación es esa que está allá. Está muy arriba. Esa bolita, la bolita que teníamos al lado derecho, esta es su ecuación. La bolita que está a la izquierda, que es un cuadrado en realidad, esta es su ecuación. Si uno dibuja esto, obtiene ese cuadrado. ¿Sí? ¿Podrán dibujarlo? Bien, silencio toca. Nadie. Sigamos. Está lento, pues, no es culpa mía. Es culpa del futuro. No es difícil. Son los valores de X y Y, ¿no? ¿A eso refieres? Sí, pero no es tan... Es que O sea, no es difícil, pero hay que entenderlo. ¿Se hizo por cuadrantes, ¿sabes? Sí. Eso lo hicimos por cuadrado. Básicamente no lo vamos a hacer todo de nuevo, porque ya lo hicimos, ¿no es cierto? Sí. Pero para los que están mirando España, o sea, que no digan que no atendemos la visita, ¿no es cierto? Que vienen de vez en cuando. Cuando yo quiero graficar cualquier, y por eso lo voy a hacer, porque en realidad cuando yo necesito graficar y tengo ciertas dificultades, por ejemplo aquí, si yo tengo valor absoluto, yo no puedo graficar eso. Acuérdense, cuando yo tenga que derivar y tenga valor absoluto, no voy a poder derivar eso. Tengo que resolver el valor absoluto. Y es por eso que su compañero habla de que lo resolvimos mirando los cuadrantes. ¿Por qué? Porque lo primero que tengo que hacer es acordarme la definición del valor absoluto. El valor absoluto es X cuando X es mayor o igual que 0 y es menos X cuando X es negativo. ¿Sí? ¿Estamos en eso? Sí. ¿Entiende la definición del valor absoluto? Sí. ¿Sí? ¿Estamos todos? Bien, entonces yo tengo que resolver eso. O sea, la pregunta del millón es, bueno, ¿en qué me afecta? Bueno, que mi gráfica, que yo voy a tener que graficar esta función, el signo del X y el signo del Y me va a condicionar mi escritura. Entonces yo digo, pero yo controlo el signo de X y de Y. Cuando estoy en el primer cuadrante, el X y el Y es positivo. Por lo tanto, cuando estoy en el primer cuadrante, si el X es positivo y el Y es positivo, el valor absoluto es X, el valor absoluto es de Y, y lo que voy a tener que graficar es eso. Resuelvo el valor absoluto. Cuando estoy en el segundo cuadrante, el X es negativo y el Y es positivo. O sea, el valor absoluto de X va a ser
menos x porque el x es negativo. Y el valor absoluto de y va a ser x porque es positivo. Y lo que voy a tener que graficar es eso. En el tercer cuadrante, menos mal que tiene 4. Son negativos. Ambos son negativos. Por lo tanto, mi ecuación me va a quedar menos x menos y menor que 1. ¿Sí? Perdón, en el tercero. Y en el cuarto, el x es positivo y el y es negativo. X menos y menor que 1. Entonces dibujo eso. Obviamente, yo no dibujo esto. ¿Qué es lo que dibujo? Siempre dibujo el borde, la frontera, lo que lo limita. O sea, lo que dibujo es la igualdad. ¿Sí? ¿Estamos? Eso es lo que dibujo. ¿Y qué es lo que son estas? Son rectas. ¿Y cómo dibujo las rectas? Dándome 2 puntos. ¿Sí? Voy a dibujar uno solo. Ese. A la suerte. Entonces yo me doy un x y un y. Cuando el x vale 0, ¿cuánto vale el y? 1. Cuando el y vale 0, ¿cuánto vale el x? Menos 1. O sea que esta recta pasa por el 0, 1, el x vale 0, el y vale 1, y por el x igual menos 1, y vale 0. O sea, pasa por aquí. La hago llena ahí y punteada allá. ¿Por qué? Porque esta fórmula sirve y solamente en el segundo cuadrante. O sea, ahí la dibujo en el resto. Quiere ir para allá, quiere ir para acá, pero no es válida. ¿Sí? Con eso dibujo cada una de ellas y me da eso. En realidad me da eso. Son todas rectas infinitas, pero que son válidas en cada cuadrante. ¿Por qué lo cortan el 1 y menos 1? Claro, usted le dio valores, pero yo igualmente le puedo dar cualquier otro valor a la... Usted dale el que pueda. Pero, ¿por qué, conceptualmente, por qué fuera de ese rango lo puntea, pues? Porque son No más tengo fáciles, hilo. pues. Cuando yo le digo que el x vale 0, ¿qué tan más fácil es reemplazar que le diga que x vale 3,5? Sí, pero me refiero a la recta que el resto de la recta la dibuja punteada. Acabo de decir. Pero no Esta, entendí lo que acabo de decir. dibujé esta recta. Ujú. Esta recta, en realidad, vimos que pasaba por aquí y por aquí. Ajá. O sea, es esta recta. Porque las rectas son infinitas. Sí, por lo mismo. Bien. Pero ¿dónde vale esto? Nada más Cuando ahí. el XY está en el segundo Exacto, cuadrante. sí. Aquí me pasé a qué? Al Al primer primero. cuadrante. O sea, aquí sigue la recta, pero no es válida. No la tengo que dibujar, porque lo único que vale esto es aquí. Y para acá me pasé para el tercer cuadrante. Por eso lo dibujo. Ya, así. ahora sí. ¿Sí? Cuando yo dibuje esta, va a ser infinita, pero esta va a ser en el primer cuadrante. O sea, aquí nomás es válida, ahí no, y ahí no. Perfecto. ¿Sí? ¿Vamos todos? Sí. Bien. Ahora lo malo es que yo tengo la recta, esta. Pero ¿cuál es la región que estoy dibujando en realidad? Esta es la que me interesa. Yo siempre dibujo la frontera, pero yo quiero eso. ¿Sí? Siempre una recta, una curva, más fácil con una recta, pero podría ser una curva. Esto es infinito va allá, infinito va acá. Siempre me divide el plano en dos partes. Este lado y este lado. ¿Sí? Y yo quiero dibujar eso. Tengo que averiguar qué lado es este. ¿Me siguen? O sea,
Yo tengo ahí, yo dibujé ahora, dibujemos lo que obtuvimos en realidad esta recta. ¿Sí? La pregunta del millón, esta es, era esa, menos x más y igual 1. Eso es lo que dibujamos. Bien, pero yo quiero eso. ¿Eso qué significa? Que este lado es menos x más y mayor que 1 o menos x más y menor que 1. Menor que 1. Es una de esos lados, pues. ¿Sí? Porque este es igual. Por lo tanto, este debe ser mayor o menor. Supongamos que este lado es mayor. Entonces, el otro lado debe ser menos x más y menor que 1. Porque es el quiebre que pasa desde menor a 1 a mayor a 1, pasa por el igual a 1. Cruzo con la recta. ¿Se entendió lo que estoy diciendo? Otra vez. Pero escuchen. Una recta divide el plano en dos partes. ¿Qué vale la ecuación de la recta? Eso, la igualdad. ¿Sí? Y si no es igual a 1, ¿cómo tendría que ser esto? Si no es igual a 1. Mayor o menor. Mayor o menor a 1. O sea que, si aquí estoy en la igualdad, ahí estoy o en mayor o en menor. Y si estoy en menor, al otro lado estoy en mayor. Si aquí es menor, al otro lado estoy en mayor. ¿Sí? Sí. ¿Cuál quiero dibujar yo? Esa. ¿Y cuál de los dos lados es? ¿Y por qué? ¿Inclusión femenina? No, sí, tiene que ser menos que No, porque si paso por el 1, Es que está ahí en el plano. No confunda ser menor con ser negativo con ser nada. ¿Sí? Tú dices, es que ese es menor. Pero yo estoy mirando, y si yo lo miro así, ese es el mayor, pues. No se engañen, no tengo orientación. ¿Sí? Tengo que averiguar, no puedo adivinarlo. ¿Y cómo lo hago? Cuando yo estoy aquí, todos los de este lado tienen que cumplir la misma condición. Que sea mayor o que sea menor. O sea, basta averiguar uno. Entonces, por ejemplo, mi ecuación es menos x más y menor que 1, ¿cierto? Voy a averiguar si este cumple esa condición. Voy a darme cualquier punto, pero seguro que está a este lado de la recta para poder distinguirlo. ¿Sí? ¿Cuál? Uno que esté a este lado. 0. Ese me voy a asegurar. ¿Y cuál es ese punto? El x vale 1 y el y vale 0. ¿Se fijan? Bien, si el x vale 1, me queda menos 1. Si el y vale 0, más 0. ¿Eso es menor que 1? Sí. Sí, cumple. O sea, este punto cumple con esa condición. Todos estos puntos cumplen con esa condición. O sea, descubrí que este es menor, por lo tanto el otro tiene que ser mayor. ¿Tuve suerte con el punto? No. Démosle uno acá. Uno seguro. El 1, 1. ¿Se fijan? Lejado de la recta, pero seguro que está de ese lado. Pero sería Ya, pero vamos. Este punto, ¿cumple o no? Entonces, Menos 1. menos 1 más 1 me da 0. ¿Es menor que 1? Sí. Está Pero tiene raro, que ser entonces. mayor. Es que era menos. Porque Tenía que ser arriba. que ese punto es Ah, entonces era menos 1. Sí, ahí sí, ¿Ven? ahí Me sí. equivoqué. Pero estás diciendo tú y yo también. Ya, perfecto. Entonces, menos 1 me da 1. Más 2, ¿cuánto me da? Perdón, más 1 me da 2. ¿Es menor que 1? No. Entonces, ese punto no cumple con esta condición. ¿Cuáles son los puntos? Los del otro lado. Vamos a ir descartando entonces Date uno de un lado nomás. Si todos los de ese lado van a cumplir o no van a cumplir. A lo que voy yo, que elige cualquier lado. Tampoco que te quiebres la cabeza pensando cuál punto tomo. El de la derecha, no, toma el que sea más fácil.
de por sí yo no habría tomado ese punto ni ese. ¿Cuál es el más fácil de evaluar? El 0,0. Sí, pues si esta ecuación es fácil, pero si tengo menos 10.000 por, no voy a tomar el x igual 100 por el, ¿me entienden? Voy a tener que hacer una tremenda suma. Elijo un punto alejadito de la recta, pero que sea fácil de evaluar. Y si elijo el 0,0, vamos otra vez. 0 más 0 es menor que 1, sí. Este cumple, todos los de este lado cumplen. ¿Sí? Entonces en ese dibujo eran todos los que estaban para acá. En esta le va a dar que son todas las que están para allá. En esta le van a dar todos los que están para acá y en esta le van a dar todos los que están para arriba. O sea, me va a quedar eso, encerrado. ¿Y si la recta pasa por 0, profe? No te di el 0. No te di que, ¿qué dije yo? Tienes que darte un punto que esté seguro a un lado de los dos. Ah, Si la recta pasa por 0, ahí me convendría darme este. Si pongo 0,0 me puse encima de la recta. No me sirve. No está ninguno de los dos ya, lados. ok, ya, ok. Tiene que estar buscando los dos lados de la. Claro, seguro en uno de los dos lados. Ah, sí, ¿Cuál el que usted quiera? ¿Tan lejos como necesite estar seguro? Sí. Pero no tan lejos porque mientras más lejos está, más grandes son los números. Pero como a usted les gusta complicarse la vida, le elegir números grandes. No. No, ahora no. Ahora no. Ahora no. ¿Sí? ¿Se fijan? Esa es. ¿Estamos? Bien. Si yo dibujo todo eso, me da esto. ¿Se fijan? Ahí está esa recta, ahí está esa recta, y se sería lo que está encerrado. Entonces, una bolita abierta dibujada en la norma 1 en R2 no tiene nada de redondo. En la norma 2, que es la clásica, el que estamos acostumbrados, sí representa más visualmente lo que nosotros sentimos. Por eso se habla de bola, porque estamos acostumbrados a trabajar con la dimensión euclidiana. No se olviden que la geometría que nos enseñaron en la escuela es geometría euclidiana, geometría plana euclidiana. Esa cuestión de los triángulos, los cuadrados, entonces todo funciona. O sea, ahí fue donde le pusimos círculo a esa cuestión, porque la bolita en la norma euclidiana con la distancia daba esa cuestión redonda. ¿Sí? ¿No? O sea, si yo dibujo una parábola en la norma 1, esa quedada no me da. Y no me da esa cosa bonita que teníamos nosotros. ¿Por qué? Porque estamos midiendo con otra métrica. ¿Sí? Propiedades naturales se pueden generalizar, están generalizadas, pero no nos estresemos más que eso. Nosotros a lo más vamos a tener 2 conjuntos o 3 conjuntos. Si yo tengo 2 conjuntos acotados, la unión de esos conjuntos me va a dar acotado. ¿Sí? Si uno de ellos no es acotado, la unión me va a dar no acotado. ¿Sí? Claro, no sé cómo funciona eso. ¿Quién se me lo borró? Pero no lo ves. No, si me lo ha cortado la puerta con llave. Reprobar. Otra vez. ¿Otra vez? Porque se la velan. Tengo un conjunto acotado. Y tengo por acá otro conjunto acotado. Este es acotado, ¿por qué? Porque lo puedo encerrar en una bolita. Este es acotado, ¿por qué? Porque lo puedo encerrar en una bolita. La unión, necesito una bola más grande, pero los puedo encerrar. ¿Se fijan? Si uno de ellos no es acotado, ¿qué significa? En el reloj significa que uno es como una recta. Y si ya uno no es acotado, el otro que le echemos más o menos número no va a ser acotado. ¿Sí?
he dicho. Caso cerrado. Ya, y aquí viene la parte buena, esta es la que me encanta, y aquí, puras definiciones. Definiciones 100% natural. No podría ponerle otro nombre, porque en matemática los nombres representan lo que es. ¿Sí? ¿Ya? Bien, punto interior. ¿Qué es lo que es para ustedes interior? Que está dentro. Y eso es punto interior. Es un punto que está dentro de un conjunto. La cuestión es cómo hago el convencimiento matemático. Y no tiene que ver con que el conjunto sea abierto o cerrado. Este conjunto no es abierto porque incluye el borde y no es cerrado porque no incluye el borde. No es abierto ni cerrado. ¿Vamos? ¿Este es un punto interior? Sí. ¿Por qué? Porque está dentro. Pero matemáticamente, ¿cómo convenzo eso? Porque lo puedo encerrar en una bolita abierta, completamente contenido. Este punto ¿es interior? Sí, porque puedo encerrarlo en una bolita, o sea, puede estar muy cerca, pero si no está pegado al borde, voy a poder pasar por entre medio y voy a hacer una bolita. ¿Se fijan? Este punto ¿es interior? No, ¿por qué? Voy a exagerar. Cuando yo lo encierro con una... Piensen que dibujé una bolita muy chiquitita, pero para que la vean los ciegos, como yo, la hago un poquito más grande. Cada vez que trato de encerrarlo, me salgo del conjunto. No lo puedo encerrar en una bolita completamente contenida. Este punto, que ni siquiera pertenece al conjunto, será un punto interior, pasa lo mismo que en esta. Cada vez que yo intento encerrarlo, me salgo del conjunto. No puedo encerrarlo en una bolita completamente contenida. Aunque el conjunto no se cerró. ¿Ah? Aunque el conjunto no se cerró. Es que menos todavía, porque ni siquiera el punto va a estar, o sea, ya estoy fuera del conjunto. Por lo tanto, cualquier bolita que lo cierre, este podría ser más cuestionable, porque este pertenece. Pero está justo en el borde. Cada vez que yo lo quiero encerrar, me asomo afuera del conjunto. ¿Y cuál es la condición? Que la bolita esté completamente contenida. ¿Sí? Bien, el conjunto de todos los puntos interiores lo anotamos así, con un circulito. ¿Sí? Bien, se dice que un conjunto es abierto si es igual al conjunto de los puntos interiores. Eso es lo que dice esto. Si el conjunto es igual al conjunto de los puntos interiores, el A con el circulito, entonces se dice que es abierto. ¿Sí? ¿Vamos? Bien. Bueno, eso ya lo habíamos dicho. Toda bola abierta es un conjunto abierto ahora. ¿Sí? Porque un conjunto abierto es que no incluye el borde. Una bola abierta es un conjunto que no incluye el borde. ¿Sí? Claro, cuando uno habla de bolita, habla de una forma, ¿no es cierto? Una cosa redonda, o qué sé yo. Un conjunto es cualquier cosa. ¿Sí? Una recta, no se olviden, una recta es un conjunto. ¿Sí? Pero no es abierto, porque cualquier punto que tome tengo que dibujarlo encima de la recta, y cuando yo lo quiero encerrar me salgo por aquí y me salgo por acá, o sea, no lo puedo encerrar completamente en una bolita contenida.
¿Sí? Bien. Algo que está ahí, como ustedes llegan a leer la clase al tiro a la casa, no lo voy a leer yo mejor. La definición es cuando un conjunto es abierto. No hay definición para cuando un conjunto es cerrado. Es extraño, pero que no se necesita. Cuando un conjunto es cerrado, cuando su complemento es abierto. Entonces, si yo tengo un conjunto y no sé si es abierto o cerrado, entonces miro su complemento. Si el complemento es abierto, él es cerrado. ¿Sí? En español. Excuse me. Supongamos que ese es el universo. No se olviden que el universo es infinito. Le estoy poniendo un borde para que lo puedan ver. Y tengo un conjunto. Ese conjunto, ¿cómo es? Este es el conjunto. A. Cerrado. ¿Por qué? Porque incluye su frontera. ¿Sí? Pero ¿cómo los convenzo? ¿Cuál es el complemento? El universo. No, No, pero el límite. lo que está fuera de A. Ya, o sea, todo afuera. Sí, pero no es todo. Es todo esto, el complemento de A, es todo esto menos esto. Porque el borde pertenece a. ¿Y cómo es el complemento? Abierto porque no incluye el borde. A eso se refiere. ¿Cuándo un conjunto es cerrado? Cuando su complemento es abierto. ¿Sí? Eso es como una ley, una norma, ¿cómo que no sé si? Es una propiedad, no alcanza ni para teorema, pero es una propiedad general. ¿Estamos? Entonces, no se olviden que el borde de un conjunto es lo que me marca cuando me salgo del conjunto, ¿no es cierto? Por lo tanto, si yo soy dueño del borde, mi vecino, el que está afuera, no es dueño del borde. Entonces, ¿te fijas? Si yo soy cerrado, el complemento es abierto, porque no es dueño de mi borde. ¿Sí? ¿Y si la bolita no es cerrada? A ver. Si lo está abierto. Si la bolita no es cerrada, No, es que ese es el problema. Si el conjunto no es cerrado, nadie te garantiza que el complemento sea abierto. Porque hay conjuntos que no son ni cerrados ni abiertos. Es distinto. O sea, yo confirmo, si el conjunto es cerrado, su complemento tiene que ser abierto. Si el conjunto es abierto, su complemento tiene que ser cerrado. Pero si yo digo, el conjunto no es abierto, nadie me asegura que sea cerrado. Este conjunto no es cerrado. Ni abierto. ¿Y su complemento? Tampoco. ¿Su complemento en qué cambiaría? Que esto no va a ser dueño Claro. y esto sí, po. Claro. Entonces tampoco no es ni abierto ni cerrado. O sea, ¿se fija? O sea, tengo que confirmar. Si es cerrado, su complemento es abierto. Si es abierto, su complemento es cerrado. Si no es abierto, no sé si es cerrado. Si no es cerrado, no sé si es abierto. ¿Sí?
Por eso es importante cómo se dice la cosa. Punto de adherencia. ¿Qué significa punto de adherencia? Se cayó la cámara. ¿Ya? ¿Qué es lo que es adherencia a ustedes? Algo que está Pegado. No me diga adherido, no me diga adherido. Unido a Que está pegado. No necesariamente pegado en el sentido con pegamento, no. Está suficientemente cerca como que sean comunes en una pared, ¿no es cierto? Eso significa pegados. podría ser en su frontera, por así decirlo. Por ahí va. Parte de la... Por ahí va. ¿Sí? Adherencia es que se adhiere, se agrega al conjunto, aunque no esté. Está tan cerca, está tan pegado que uno lo confunde con que sea de la misma familia. Pero no es parte. Es como el nieto allegado. No es parte de la familia, pero vive, come, No eres parte. asalta el refrigerador, ¿no es cierto? Se siente parte de la familia porque está muy apegado. ¿Sí? Pero no lo es. Pero no lo es. Legalmente no lo es. No es. Bueno, aquí es un poquito menos estricto. Es que se siente o se confunde como parte del conjunto. ¿Sí? Entonces, eso es el conjunto de adherencia que lo vamos a abarcar con una regla. Un punto de adherencia, a ver, todo punto que pertenece al conjunto es un punto de adherencia. ¿Sí? En el sentido, está tan cerca que no sé si pertenece o no, pero se confunde. Entonces, obviamente, uno que pertenece es un punto de adherencia. ¿Cuáles son los extraños? Son los que ni siquiera están en el conjunto, pero están tan cerca que se confunden y son adherentes, los que están muy pegaditos. ¿Sí? Así como el límite, profe, ¿no? No hablemos del límite, porque no estamos hablando del límite aquí. ¿Sí? Ya tiene que ver, pero va a ser cuando tengamos un conjunto discreto, vamos a tener el ejemplo de lo que tú quieres. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que es? Es cuando yo encierro cualquier bolita en el punto y la intersección en no vacía. O sea, un punto de adherencia, un punto que siempre tiene compañeros del conjunto, nunca está solo. ¿Sí? Eso. Entonces, este punto está dentro del conjunto. ¿Sí? Si yo encierro una bolita, tiene hartos compañeros. Entonces, de adherencia. Este está en la frontera, ¿se fijan? Sí. Pero cuando yo encierro una bolita, no me interesa que me salga, me interesa todo lo contrario a lo anterior, que me meto dentro del conjunto. Aquí tiene hartos compañeros. ¿Sí? Por lo tanto, es un punto de adherencia. ¿Se fijan? Aunque la frontera hubiese sido segmentada, que no incluya la frontera, o sea, aquí, ese punto no pertenece al conjunto. Ese. Pero está pegado, está en el borde. ¿Y cómo me doy cuenta? Cuando yo, y normalmente yo exagero la bolita para que la puedan ver. Uno piensa una bolita muy chiquitita, ¿sí? Pero como quiera que la haga, me meto dentro del conjunto. O sea, hay compañeros. ¿Sí? Bien. El conjunto es esto más ese punto negro. El punto negro, por pertenecer al conjunto, cualquier bolita, yo hago una bolita chiquitita para dejarlo solito aislado, pero como él pertenece, la intersección es no vacía. Hay un elemento que pertenece al conjunto. ¿Quién? Es él. Por eso todos los puntos que pertenecen al conjunto son de adherencia. Se adhieren al conjunto, aunque anden por otro lado. Este es un punto que anda afuera del conjunto, pero como pertenece, cualquier bolita contiene él, y él pertenece al conjunto, o sea, la intersección es no vacía.
este se supone que no es un punto del conjunto, no es un punto de adherencia, porque yo lo puedo encerrar en una bolita donde la intersección es vacía, no hay ningún elemento en conjunto. Y está claro, él no pertenece. Claro, este tampoco pertenecía, pero estaba pegado. ¿Sí? Si yo tomo uno aquí, muy cerquita, ya lo encierro, y como él no pertenece, esta bolita no tiene ningún elemento en el conjunto, por lo tanto la intersección es vacía. ¿Sí? Ahí tampoco pertenecería. No pertenece. Porque usted acá en el de abajo puso el punto arriba. Lo puse en el borde. El punto no pertenece, No pertenece. pero la bolita se mete dentro, siempre hay elementos del conjunto. La intersección es no vacía. ¿Sí? Sí. Ay, estoy cansado. Ahora vamos a ver. ¿Quieren que siga? Son minutos. Oh, un minuto. Ya. ¿Por No qué- quedó por qué punto. ¿Por qué el punto lo deja así en blanco el centro? Porque, a ver, ¿dónde? Los tres ejemplos el último, ya el último. ¿Este? Ese. ¿Por qué? Porque estoy marcando un punto que no pertenece. Los que están en negro pertenecen. Ah, ok, ya. Entonces ese estoy encerrando un punto, pero que no pertenece. Ya. Hago una bolita, ¿hay algún elemento de Ah, A? ok. No, entonces la intersección es vacía. Ya. En cambio aquí lo conservo. Esta bolita es el único que hay que pertenece a B, pero la intersección entre la bolita y B, ¿hay un elemento? Sí, él. La intersección es no vacía. Ya. ¿Sí? Punto de adherencia. Lo que